Bueno, entonces, como les venía mencionando, las enzimas son muy sensibles a estos factores y la velocidad de acción de una enzima pues está dada sobre todo por las proporciones que puedan haber de cada uno de ellos dentro de la célula, o sea, las proporciones de sustrato y enzima, ¿sí? Entonces, si esas proporciones son equilibradas, pues la velocidad de reacción va a ser, digamos, normal, pero si hay una gran cantidad de sustrato y poca enzima, pues entonces la reacción va a ser lenta, y si es el caso contrario, pues entonces la reacción va a ser muy rápida. Como les había mencionado, las enzimas deben tener mecanismos de regulación, las enzimas deben tener la capacidad, o la célula debe tener la capacidad de poder controlar esas enzimas. Entonces, las enzimas tienen hay unas sustancias que pueden funcionar como inhibidores enzimáticos, que lo que hacen es impedir, o sea, hay varios tipos de acción, ¿no? Impiden que el sustrato se encuentre con el sitio activo, o pueden inducir cambios conformacionales en la enzima, o pues principalmente esos dos, ¿cierto? Inducir un cambio conformacional o competir por el sitio activo, ¿sí? Entonces, en el caso de las inhibiciones, hay inhibiciones de dos tipos. Unas inhibiciones que son reversibles y otras que son irreversibles. Entonces, por ejemplo, cuando se produce una inhibición irreversible, pues como su nombre lo dice, ya la enzima queda dañada. O sea, cuando se aplican este tipo de inhibiciones, ya las enzimas no pueden volver a ser lo que eran antes. Entonces, usualmente este tipo de situaciones ocurren por sustancias tóxicas que lo que hacen es dañar las enzimas, ¿sí? Entonces, lo que hacen es pues inducir cambios conformacionales que hacen que las enzimas se puedan desnaturalizar completamente, o sustancias que ingresan al sitio activo y lo que hacen es dañar los enlaces o dañar las cadenas laterales pues, que están allí presentes, que ayudan a que las reacciones se lleven a cabo. Entonces, cuando eso ocurre, pues ya las enzimas no quedan sirviendo, no pueden ejecutar su función. En el caso de las inhibiciones reversibles, que estas pues serían, digamos, las más comunes y son las que utiliza la célula para poder tener un control de la actividad enzimática, entonces tenemos tres tipos de inhibición. Entonces está la inhibición que es competitiva, la inhibición no competitiva y otro tipo de inhibición, este no me corrigió acá, esta se llama incompetitiva. Bueno, entonces ya les voy a explicar. Como su nombre lo dice, la inhibición competitiva es aquella en la cual tanto el inhibidor como el sustrato compiten por el sitio activo. O sea, inhibidor y sustrato van a unirse en el mismo sitio activo de la membrana, perdón, de la enzima. Entonces, por ejemplo, en la gráfica pues tenemos lo siguiente. El que está en un color verde amarillo, o sea, el que tiene la forma de rombo y circular, ese es el sustrato. Entonces, en la parte superior lo que vemos es la acción enzimática de manera normal. Entonces, el sustrato se acopla al sitio activo de la enzima y la enzima lleva a cabo la reacción. Entonces se generan dos productos, un rombo y algo que parece un Pac-Man en color rojo. En la parte inferior, entonces, vemos de color azul petróleo el inhibidor, y vemos que el inhibidor es distinto del sustrato en cuanto a la forma, porque pues el sustrato tiene una forma circular en la punta, mientras que el inhibidor tiene una fórmula cuadrada. Entonces son diferentes, pero pueden acoplarse al mismo sitio activo. Entonces lo que hace el inhibidor es estorbarle al sustrato, y lo que hace es impedir que ese sustrato se adhiera al sitio activo de la enzima, y por ende, mientras esté el inhibidor ahí pegado a ese sitio activo, pues no se va a llevar a cabo la reacción.
En el caso de la inhibición no competitiva, esta inhibición no competitiva también se conoce como inhibición alostérica. Esa inhibición alostérica es producida porque al sitio alostérico, que es el sitio distinto pues al sitio activo, entonces en el sitio activo se une un cofactor que sería de naturaleza, digamos, inhibidora. Entonces ese inhibidor lo que hace es que cuando se une al sitio alostérico, induce un cambio conformacional en la enzima. Entonces la enzima pierde la forma pues que le permite acoplarse con el sustrato. Entonces cuando está el inhibidor, la enzima cambia su forma, entonces ya no es compatible con el sustrato, entonces por ende no se lleva a cabo la reacción química. Tanto las sustancias competitivas como los inhibidores alostéricos pueden ser producidos por otras enzimas durante otras reacciones. O sea, como que unos productos me interrumpan un proceso porque ese proceso en ese momento debe ser apagado para que el otro proceso se lleve a cabo, ¿sí? Con respecto a la inhibición incompetitiva, miremos la gráfica, nosotros vemos que el sustrato en este caso se puede unir, el sustrato es el que está marcado con una S, que tiene como un color fucsia. Vemos que el sustrato se puede unir a la enzima, pero entonces llega una sustancia que lo que hace es que una vez esté unido allí el sustrato, lo que hace es bloquear la reacción. O sea, no es que impida la unión entre el sustrato y la enzima, no, aquí la unión sustrato-enzima se está llevando a cabo, pero ¿qué es lo que está haciendo el inhibidor? El inhibidor lo que está haciendo es bloqueando que esa enzima produzca, valga la redundancia, el producto, ¿sí? Entonces, el inhibidor es el que vemos ahí en color azul. Entonces vemos, se unieron sustrato y enzima, y el inhibidor pues lo que hace es bloquear la salida del sustrato. Entonces lo que hace es evitar que ese sustrato se convierta en producto y que se desacople en la enzima, ¿sí? Esa es la inhibición incompetitiva. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Todo claro, profe. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ver la parte compleja. Demonios. Uy, ¿cómo así? O sea, si hasta ahí van entendiendo, es maravilloso, maravilloso porque hasta ahí esto es lo fácil, ahora viene la parte compleja. No mentiras, no es nada del otro mundo, es simplemente pues que vamos a ver un poco a fondo cómo es que actúan las enzimas. Bueno, con respecto a la clasificación y la nomenclatura, existen tantas enzimas como sustratos hay. Entonces nosotros ya vimos que, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, son un poco, o sea, son muchos los monosacáridos, los oligosacáridos son muchos. Y para cada uno de esos oligosacáridos, para cada uno de esos disacáridos, existe una enzima, ¿sí? Entonces, ustedes pueden imaginar, hay cualquier cantidad de enzimas, ¿sí? Sin embargo, ha habido una manera de clasificar a las enzimas y es de acuerdo a la acción que ellas ejecutan, o sea, lo que ellas son capaces de hacer. Entonces, con respecto a la acción que realizan las enzimas, tenemos estas 6 acciones. Entonces, en términos generales, las enzimas lo que hacen es mediar reacciones químicas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de la célula? Entonces, están las reacciones de oxidorreducción, están las reacciones que transfieren grupos químicos de un lado a otro, o sea, grupos funcionales de un lado a otro. Están las reacciones que lo que hacen es romper enlaces. Están las reacciones que hacen que una molécula cambie su estructura. O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los azúcares D y de los azúcares L? O sea, que unos eran de glucosa y L-glucosa, y que la diferencia estaba en que un OH estaba ubicado a la derecha o a la izquierda. Entonces hay enzimas que se especializan en ese tipo de trabajos, de cambiar un grupo funcional de un lado a otro.
¿sí? Entonces, y eso también es un tipo de reacción. Y también están las reacciones que lo que hacen es unir moléculas. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que un polisacárido se rompe y que van a quedar allí monosacáridos. Y resulta que también hay reacciones que toman monosacáridos y los unen para formar polisacáridos. Entonces, esas reacciones en las cuales se unen moléculas, eso también es un tipo de reacción. Bueno, entonces ya dicho esto, ahí en la diapositiva pues vemos una cantidad de nombres raros, oxidorreductasa, transferasas, hidrolasas. Los que vemos ahí en negrita son como las familias principales de las enzimas. Y acá, por ejemplo, ejemplos de oxidorreductasas, pues están todas estas. Ejemplos de transferasas, pues las quinasas, etcétera, etcétera. Obviamente, pues estas palabras de pronto para ustedes no tienen mucho sentido en este momento. Tranquilos, no se preocupen, ya poco a poco lo vamos a ir viendo. Entonces, por ahora, ¿qué hacen las enzimas que pertenecen al grupo de las oxidorreductasas? Entonces, leamos. Dice, catalizan las reacciones de oxidorreducción, o sea, ayudan a la transferencia de electrones o sus equivalentes entre un donante y un aceptor. O sea, hasta ahí, claro. Oxidorreductasas, ¿qué es lo que hacen? Reacciones de oxidorreducción. Ya, breve. Transferasas. Catalizan la transferencia de un grupo químico entre un donante y un aceptor, excluyendo las que transfieren electrones o sus equivalentes. Entonces, obviamente, en la transferencia de un grupo químico, pues hay transferencia también de electrones y demás. Pero cuando hablamos de la transferencia de un grupo completo, como por ejemplo un grupo OH de un sitio a otro o un grupo fosfato de una molécula, por ejemplo, de un ATP, se está transfiriendo un grupo fosfato a otra molécula, por ejemplo, la glucosa. Entonces, cuando se transfieren esos grupos funcionales, hablamos de que esa reacción está siendo mediada por transferasas. A ver, yo miro. Por ejemplo, ahí. Entonces, esta molécula que vemos ahí